Buen día, estudiantes de segundo año medio. Junto con el profesor Alan le queremos dar la bienvenida a este tercer desafío que tenemos en el segundo semestre. Le queremos presentar distintos conceptos que ya hemos visto. Antes de comenzar el contenido, el profesor saluda también, ¿cierto? Bueno, sumarme a las palabras de la profesora Lisbeth. Es un agrado saludarle nuevamente y, como bien dijo, a continuación procederemos a presentarle el desafío número 3 y lo necesario para llevarlo a cabo. ¿Vamos, Liz? Súper, gracias Alan. Chicos, antes de comenzar con las actividades que corresponden al desafío número 3, debemos recordar y hacer un repaso de conceptos que son importantes para que ustedes puedan desarrollar cada actividad. Bien, vamos a entender el contenido general de lo que vamos a ver en este desafío. Bueno, para desarrollar correctamente el desafío debemos considerar los siguientes contenidos que están en la página 40 de tu texto de matemáticas. Recuerden que si no tienen el texto de forma física, nosotros tenemos el acceso al enlace para que lo visiten. Pues bien, vamos a ver entonces potencias de base racional y exponente entero, raíces enésimas, raíces racionales y racionales y no reales. Ambas y cada una de estas las vamos a entender por su propia parte, para que luego podamos identificar a cuáles pertenecen ciertas actividades correspondientes a este contenido. Veamos. Entendamos entonces que las potencias son una expresión donde la base debe multiplicarse por sí misma tantas veces como lo indique el exponente. Pues bien, entonces tenemos que entender cuál es la base y cuál es el exponente. La base es siempre mi número que es completo y lo van a identificar, ¿cierto? Como que es un número más amplio, ¿cierto? Es un número que es un entero en este caso. Y el exponente es quien acompaña a la base con una simbología más pequeña, ¿cierto? Y se encuentra sobre la parte superior derecha de esta base. Entonces, en una potencia, en este caso b elevado a, la base es b y se multiplica por sí misma, o sea, tengo que multiplicar la b es por sí misma, ¿cierto? Tantas veces como lo indique el valor del exponente, que es a. Entendiendo con número, si mi base es 2 y mi exponente es 2, ¿cierto? En ambos casos tengo el número 2, debo multiplicar mi base 2 veces y es el mismo número de base que se multiplica 2 veces. O sea, 2 por 2. En el caso de que mi exponente sea 3, debo hacerlo 3 veces. 2 por 2 por 2. En el caso de que sea mi exponente 4, 4 veces. 2 por 2. 2 por 2 por 2. Y es ahí donde obtengo mi resultado de la potencia en este caso. Entendiendo ya esta potencia, y ya la hemos revisado varias veces anterior a los tutoriales, ¿cierto? Que realizamos semanales, vamos a entender la otra conceptualización para poder desarrollar la actividad. Bien, en este caso vamos a entender las raíces enésimas. Una raíz enésima es una cantidad que debe multiplicar por sí misma tantas veces como lo indique el índice, para obtener el número indicado en la cantidad subradical. Recuerden que el lenguaje es muy importante para entender la raíz enésima y para que nosotros también podamos entender la resolución que ustedes van a tener de la actividad. Recuerden el lenguaje. Entendamos qué es un índice, una cantidad subradical y el valor de la raíz radical. Aquí, como aparece en la imagen, nuestro índice es aquel número que acompaña a la raíz y siempre está ubicado en la parte superior izquierda. Hay casos en donde aparece el número y en donde no aparece el número. Cuando no aparece el número, entiendo que es un número 2 y se da por hecho que es un número 2, y que se llama raíz cuadrada, al cuadrado. Cada vez que yo tengo algo relacionado al cuadrado es un número 2. La cantidad subradical es quien acompaña a la raíz y se encuentra en la parte posterior de esta raíz, que se llama cantidad subradical, y luego el resultado tiene un nombre de valor de la raíz radical.
Para calcular una raíz podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Qué número elevado al índice da como resultado la cantidad del subradical? Bueno, con los ejercicios que ya hemos realizado vamos a poder resolver bien esta situación, ¿cierto? Esta actividad. Ahora vamos a entender la siguiente conceptualización. Las raíces racionales, irracionales y no reales. Vamos punto por punto. Raíces racionales son aquellas que tienen un valor exacto. Por ejemplo, la raíz del 100 es 10. ¿Cómo yo entiendo esto? Porque recuerden que la pregunta se realiza de esta forma. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da el valor de la raíz, ¿cierto? De mi subradical, en este caso. Entonces, cuando yo digo 10 por 10, ya entiendo inmediatamente que es el valor del subradical. Ahora, ¿por qué es racional? Porque es un número exacto, no tiene decimales, no tiene derivados, ¿cierto? No da exacto. Pues bien, vamos a entender ahora las raíces irracionales. Son aquellas que no tienen un valor exacto, ¿cierto? Y que, por ejemplo, mi raíz de 2, para entender este número, es que yo debo encontrar algún número que multiplicado por sí mismo me dé 2. En este caso no existe un número exacto, ¿cierto? Un subradical exacto, por lo tanto es un valor decimal, con decimales y con aproximaciones. Y en ese sentido nosotros inmediatamente lo categorizamos como una raíz irracional. Y por otro lado tenemos las raíces no reales, que son todas aquellas cuyo valor no existe. No puedo, por ejemplo, obtener un resultado, ¿cierto?, de mi subradical menos 4, porque ese valor es inexistente. Si yo hago el ejercicio, en verdad no va a existir el valor total. Por ejemplo, en este caso mi subradical es menos 4 y yo tengo que encontrar un número que de tal forma se multiplique por sí mismo y me dé menos 4. Aquí la importancia es que tenemos ciertas características para poder entender las raíces no reales. Y esto se produce cada vez que el índice de la raíz, recuerde, el índice está en la parte superior izquierda, el índice de la raíz es par y la cantidad de subradical es negativa. Cumpliéndose estos dos criterios, efectivamente nosotros estamos en frente de una raíz no real. Bien. Vamos a avanzar. Perfecto. Vamos a comenzar con la actividad, ¿cierto? Número 1, entendiendo ya que ustedes pueden pausar el video y retroceder para poder realizar las actividades que el profesor Alan en este caso va a explicar. Bien, para nuestro tercer desafío tenemos 3 actividades, donde la primera de ellas la detallaremos a continuación. Dice, relaciona cada raíz enésima de las que aparecen en la tabla con una potencia. Tenemos raíces y potencias. Y para ello debemos ir completando con la raíz que corresponde a cada potencia o la potencia que corresponde a cada raíz en los distintos casilleros que acá se presentan. Esto además corresponde a la actividad 1 de la página 44 de tu texto de matemática. ¿Cómo podemos resolver esta actividad? Lo veremos mediante un siguiente ejemplo para traducir un poco la instrucción de relacionar la raíz con una potencia. Por ejemplo, tenemos la raíz cuadrada de 4, cuyo valor conocido es 2, ya que 2 elevado a 2 o 2 por 2 nos da 4. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4 y la potencia 2 elevado a 2 estarían relacionadas. Pues yo veo que la pregunta para resolverla, en este caso cuál es la raíz de 4, lo hago identificando la potencia que me permite llegar a mi cantidad subradical. En este caso entonces, cuando tenemos la potencia menos 3 elevado a 3, tengo que ver qué índice y qué cantidad subradical de alguna de las raíces que aquí se presentan está relacionado con el desarrollo de la potencia menos 3 elevado a 3. Por otro lado tenemos nuestra segunda actividad, que corresponde a la actividad 2 de la página 44 de tu texto de matemáticas, donde nos dice que debemos calcular el valor de las siguientes raíces enésimas. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5
raíces que debemos calcular, donde tenemos la raíz cúbica de 64, la raíz quinta de menos 32 y sucesivamente. Recordemos que para calcular estas raíces debemos realizar lo siguiente. Por ejemplo, si queremos obtener la raíz cúbica de menos 8, cuyo valor es menos 2, esto se produce ya que menos 2 por menos 2 por menos 2, es decir, a multiplicar este número por sí mismo 3 veces, como lo indica el índice, el resultado es la cantidad subradical menos 8, como nos mencionó anteriormente la profesora Lisbeth. Entonces repetimos el proceso las 6 veces para obtener cada uno de los resultados de nuestra segunda actividad. Y por último llegamos a la actividad número 3, donde debe responder a cada una de las siguientes preguntas. La primera de ellas nos dice: ¿por qué no está definida la raíz de índice par de un número negativo? ¿Qué es lo que me lleva a que yo no pueda obtener un valor que me permita llegar a mi cantidad subradical? Nuestra segunda pregunta dice: ¿existe algún número real tal que su raíz enésima sea el mismo número? ¿Existirá este número? ¿Cuál será? Y nuestra pregunta C dice: ¿cuál es el valor de la raíz décima de 1 y de la raíz quinceava de menos 1? Además, ¿de qué depende el signo del valor obtenido en cada uno de estos casos? Esto además corresponde a la actividad 3 de la página 44 de tu texto de matemáticas. Para evaluar este tercer desafío, que recordemos que va con una nota, una calificación formal, utilizaremos el siguiente instrumento, que es la rúbrica para las 3 actividades presentadas anteriormente. Para nuestra primera actividad, el puntaje máximo será cuando se rellenen correctamente los 11 casilleros, y este puntaje irá disminuyendo acorde se presenta acá. Cuando se rellenan correctamente al menos 8 de los casilleros, al menos 6 de ellos, al menos 3, o no hay puntaje cuando se rellenan menos de 3 de los casilleros pedidos. Veamos ahora la actividad 2. En este caso la actividad número 2 presenta 5 criterios también a evaluar, un criterio del cual tiene 5 puntuaciones distintas. Entonces, en el primer criterio de la puntuación tenemos calcula correctamente las 6 raíces enésimas. En caso de que usted calcule las 6 raíces enésimas correctamente, tiene los 10 puntos, que es el puntaje total respecto a esta actividad, y luego va disminuyendo calculando solo 5 correctas, solo 3, al menos 2 y menos de 2 raíces enésimas. Cuando usted calcule correctamente menos de 2 raíces enésimas, usted va a obtener 0 puntos. ¿Qué se refiere a menos 2? Que solo hace una o no hace simplemente ninguna. En la actividad número 3, también corresponden a 5 puntuaciones distintas, en las cuales corresponde a las 3 preguntas que usted debe responder de manera correcta, que es la importancia que habíamos insinuado en un principio, que es utilizando el lenguaje matemático correcto rigurosamente. Recuerden que tenemos en las potencias, ¿cierto? Y en las raíces tenemos distintos nombres que conllevan a todo ello, ¿cierto? Todo el entendimiento del índice, por ejemplo, de un subradical, de un exponente, de una base, etc. Entonces, para entender este lenguaje riguroso, usted debe completar y responder estas 3 preguntas respecto de esto mismo. Como por ejemplo, utilice conceptos como raíz racional, raíz irracional, raíz no real, refiere hacia índice o refiere hacia exponente. Cuando usted responde las 3 preguntas, obtiene 10 puntos con este lenguaje. Si usted responde solo 2 preguntas con este lenguaje, tiene 8 puntos. Responda al menos una pregunta de manera correcta utilizando el lenguaje matemático riguroso, tiene 5 puntos. Responda al menos una pregunta de manera correcta sin utilizar el lenguaje matemático riguroso, aquí obtenemos 2. Y la última opción es: no se responden las preguntas solicitadas, y ahí tenemos 0 puntos.
Los plazos, Alan, ¿cierto? Sí, por último, los plazos también irán con distintas puntuaciones dependiendo de cuándo se haga llegar el trabajo a cualquiera de los dos profesores que estamos participando en este desafío. Si el desafío se entrega en la fecha indicada o solicitada, tenemos puntaje máximo de 10 puntos, el que irá bajando a medida que aumenten los días, es decir, un día después de la fecha solicitada, 2 días después de la fecha solicitada, obteniendo la mitad del puntaje, 2 puntos si es que se entrega máximo 3 días después de lo solicitado, o 0 puntos si es que el desafío se entrega con más de 3 días de tardanza respecto a la fecha estipulada. Esto entonces nos permitirá calcular su puntaje final, traducirlo a una nota y retroalimentar respecto a este desafío. Cuando nos referimos a esta fecha de entrega, corresponde al día 23 de octubre, que es la fecha de entrega de tu desafío número 3. Llegamos entonces ya, momento de despedirnos. Recuerden que pueden hacer llegar su desafío tanto a los correos que aparecen en pantalla o comunicarse con nosotros o su profesor jefe por el medio en que ustedes estimen conveniente. Tenemos bastante tiempo para poder resolver este desafío, así que si tienen dudas, háganlas sin ningún miedo, sin ninguna vergüenza, que los ayudaremos para que obtengan la mejor calificación posible y puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera. Me despido yo, le dejo la palabra a Lisbeth y nos estamos viendo en un próximo video. Me sumo a las palabras del profesor, obviamente, sin nada más que agregar porque lo ha dicho completo, ¿cierto? Repetir solamente que el apoyo es tanto del profesor de asignatura, profesor jefe y la educadora que les acompaña. Recuerden que en caso de no tener el libro de forma física, nos tienen que informar eso para que podamos hacerles llegar justamente la actividad de forma digital. Ya, eso es importante, no se quede sin un acceso para poder realizar este ejercicio. De todas formas, el contenido para realizar la actividad la puede obtener de los tutoriales anteriores que se les han brindado por distintos medios, y también escribirnos a nuestros canales o a los grupos que pertenecen a cierto de WhatsApp, ¿cierto? O al profesor jefe. Pues bien, muchas gracias, estimados estudiantes. Espero que tengan un bonito inicio de octubre, ¿cierto? Y nos podamos ver ya prontamente con la entrega completa de cada uno de ustedes del desafío número 3. Recuerde que tiene hasta el 23. Muchas gracias.